Hola, bienvenidos a nuestro podcast, nuestra primera temporada, amigo. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Nuestro primer capítulo. Y nuestro primer capítulo. Muy Nuestro primer bien. capítulo. Esta temporada va a estar relacionada a los mitos. Como hemos hablado en la introducción, vamos a hablar sobre los mitos que tal vez algún día nos han dicho y por ignorancia o falta no sé, de buscar, hemos caído en esos mitos. Entonces, hoy, ¿de qué mito vamos a hablar hoy día? Hoy vamos a estar hablando de todos los mitos relacionados a lo que es el famoso comunismo. Vamos a basarnos también en el Manifiesto Comunista, que es un libro que los mega recomiendo. No importa si eres de derecha, centro, izquierda, progresista, libertario, liberal o lo que tú quieras ser. Lo que importa es que pues podamos obtener conocimiento. No, eso es lo que nos importa, ¿no, Sí, Carlitos? sí, no, el Manifiesto Comunista es un buen libro para a ti que te gusta la lectura e incitar a conocer de esto, ¿no? Es un libro, o sea, un manifiesto que hizo Marx y Engels en 1848. Incluso es post Revolución Francesa, es post Claro, Revolución Francesa. claro. Entonces, es muy interesante. Y este manifiesto habla de cosas que nos importa a nosotros como ciudadanos, porque mira, tú puedes decir, ya, 1848, puede estar obsoleto, y dices, no, pero son temas que ahora, en pleno siglo XXI, aún se cuenta y hemos escuchado hasta de políticos hablando de estas cosas, entonces se refieren a Marx, por eso viene el marxismo de Marx, entonces por eso vamos a conversar de eso. No, y además, o sea, es algo que a pesar de ser un libro tan antiguo, que muchos dicen que es obsoleto, y de hecho sí hay muchas cosas que son obsoletas, o sea, considero que hay cosas que pues, cuando las vayamos tocando, o sea, te vas a dar cuenta que, o sea, justo Marx habla, por ejemplo, el tema de cómo la burguesía expande sus productos y los hacen y los sacan fuera de nuestra nación, y entonces tú te pones a pensar, pero ayer acá en Perú han inaugurado el puerto de Chancay y no creo que nadie en su sano juicio, pues, se le ocurra pensar que es una mala idea, ¿no? O sea, es increíble. Pero, a pesar de que sí es un libro que considero que es obsoleto, en mi opinión, creo que también es muy importante por las bases que nos dan, por las bases ideológicas que hasta el día de hoy rigen en nuestro país y en América, o sea, incluso en Estados Unidos, por amor de Dios, o sea, entonces, creo que eso es lo importante de hablar y de hacer esas comparaciones también de lo que está escrito en ese libro y de lo que obviamente ha sido, cómo hoy día vivimos eso que fue escrito antes de tantas décadas, ¿no? Sí, sí, es increíble, siglo XVIII y ahora estamos en siglo XXI y todavía hablamos de estos temas y es algo muy interesante de Marx en qué se encabezó y Marx siempre lo que implementó en el manifiesto es una lucha de clases. Mm, ¿Cuántos han escuchado esta, Rafi? ¿Has escuchado la sí, lucha de claro, clases? Ya. claro. Y era sobre el proletariado, que era el obrero, y el burgués, ¿no? El burgués era la persona que tenía dinero, el que manejaba pues la empresa. Y Mar plantea esto, ¿no? Como una lucha de clases, o Sí, sea, el claro. rico contra el pobre, y ahí es donde él indaga y empieza a hacer este manifiesto, ¿no? Porque estaba como un poco dolido con los burgueses. Sí, o sea, inclusive los términos que en un momento vamos a estar conversando, que utiliza Marx en su libro son, o sea, todos que son verbos o palabras que te inducen a que tengas primero emociones, o sea, emociones de cómo te están dominando, por ejemplo, habla del dominado y el dominante, o sea, términos así, ¿no? Que te llevan a que realmente tengas un sentimiento de frustración, de cólera, de rebeldía contra estos seres o estas personas que están en la alta sociedad y que nos manipulan. Y cosa que también no tiene, o sea, hay cosas que sí, o sea, sí existen, ¿no? ¿Qué es el progresismo hoy en día? O sea, ¿qué es el progresismo? O sea, ¿de dónde vienen y quiénes, como ellos, esta gente que tiene tanto dinero, afectan nuestras vidas, ¿no? O sea, claro, o sea, tienen cosas que ver, pero es que eso también es el comunismo. O tú qué opinas, Carlitos, o tú qué opinas que me estás escuchando, o sea, el comunismo es siempre eso, o sea, es agarra cosas o ideas que sí, o sea, están en la realidad y que sí son coherentes y que tienen toda la razón y el sentido del mundo, sin embargo, lo tergiversan para poder llevarte hacia sus ideas y de esa manera, pues, hacer que tu vida cambie. Si tu forma de pensar cambia, imagínate cómo también cambia tu conducta y esas cosas, ¿no? Entonces creo que por eso es también importante que leamos el Manifiesto Comunista. La pregunta es, tú que estás escuchándonos, ¿has leído el Manifiesto Comunista? ¿Has leído?
O sea, porque... Escribe ahí si has leído el manifiesto comunista, qué te ha parecido el manifiesto comunista, no sé, una crítica, algo. Escríbenos ahí en los comentarios. Nosotros estaremos leyendo tus comentarios y así también saber cuál es tu opinión sobre el manifiesto comunista, ¿no? Porque realmente Marx se basa en esta lucha de clases, pero hoy en día es prácticamente una lucha cultural, porque en aquel entonces era el burgués contra el proletariado, o sea, el de la empresa contra el obrero. Pero hoy podemos decir que el opresor es el hombre y la oprimida es la mujer. O el opresor es el blanco y el oprimido es el negro. Claro. Eso lo podemos ver. No sé si tú lo has visto, Rafi, No. de esta manera. Y claro, y es el dominante y el dominado, ¿no? O sea, si ustedes leen el libro, o sea, utiliza esos términos, ¿no? El dominante y el dominado. Entonces, obviamente te lleva a... Por eso estábamos conversando con Carlitos antes de comenzar la grabación y yo le decía a Carlitos, el libro de este manifiesto comunista es muy apasionante porque de verdad, o sea, ves a un Marx apasionado, emocionado, o sea, en contra de, pero ves mucho esa emoción que él tiene cuando habla de esa cólera, esa ira, o sea, se nota, te hace, o al menos yo particularmente viví eso cuando estaba leyendo el libro, de esa frustración, esa cólera que tiene Marx hacia el burgués, y me encanta, o sea, me parece súper interesante, porque también te permite empatizar con él, creo que es una cosa interesantísima. Y ahora para entrar, Carlitos, te quiero, ya para comenzar entrando en el asunto y en el libro, ¿no? Mira, hay una parte que yo estaba leyendo que la resalté que me parece muy interesante, está al inicio del libro, y cuando comienza, de frente el título de Manifiesto Comunista, ustedes lo leen, comienza con la siguiente cita, y dice, un fantasma ronda por Europa, el fantasma del comunismo, ¿no? Y me gusta esa palabra, el fantasma, el oculto, cómo ellos comenzaban en secrecía, comenzando a conversar acerca de esto, y luego llegan a una parte donde dicen, a la fábula del fantasma del comunismo, un manifiesto del partido, y lo que quieren ellos es convertir a este fantasma en un manifiesto del partido, cosa que habla mucho Orwell en 1984, que es muy interesante, de lo del partido, ¿no? O sea, cómo ellos transforman a este fantasma, esta idea del comunismo que se estaba escribiendo y todo eso entre estos conspiradores y todo, y lo transforman y lo convierten en nuestra realidad. Sí, ¿no? sí, Interesante, sí, sí. O sea, Es que por eso, como es post-Revolución Francesa, debemos también saber un poco sobre la Revolución Francesa. Tenía tres cosas, que era libertad, igualdad y fraternidad. ¿En qué se basó Marx? En igualdad. En la igualdad. Entonces, Marx, o sea, es que fue un filósofo, o sea, su filosofía en este entonces era eso, ese fantasma, como volverlo realidad, introducirlo en un partido. ¿Por qué? Porque para ellos estaba el capitalismo algo en contra de lo que venía. Eso era como un nacimiento. Y ahora yo podría decir que ahora viene el fantasma del conservador y el libertario, que lo podemos ver ahora. Viene el fantasma, le podríamos decir nosotros en ese entonces a Marx ahora, porque hemos vivido una época de socialismo y comunismo, y ahora viene una época donde yo puedo decir el fantasma del libertarismo y del conservadurismo, porque lo podemos ver con Trump ganando la presidencial en Estados Unidos, lo podemos ver con Milei ganando la presidencial en Argentina, lo podemos ver con Nayib Bukele en el centro, en El Salvador. Entonces, viene ese fantasma que en 1848 ellos llamaban el comunismo. Ahora yo, en mi opinión, yo puedo decir que ahora viene ese fantasma del conservador y el libertario. Y es interesante, ¿no? Justo en el mismo libro, El Manifiesto Comunista, Marx narra de cómo en la Revolución Francesa fueron justamente, la revolución apoya a la burguesía, ¿no? Entonces ellos no querían apoyar a la burguesía. Lo que Marx plantea es que él quiere ayudar al proletario, ¿no? Hacer que, o sea, que el proletariado se una, ¿no? Y de esta manera consiguiesen pues sus objetivos, que también en el Manifiesto Comunista son muy claros cuáles son sus objetivos, y de hecho esos objetivos nos perjudican, o bueno, ¿no? Nos perjudican y influyen en nuestras vidas, ¿no? ¿Y tú que nos estás escuchando, sabes cuáles son los objetivos?
¿Sabes Tal cuáles son los vez, objetivos? o búscalo ahí, googlealo. Y Googlea. escribe los objetivos. Y más, aprovechar que vas a escribir, también te invito a darle me gusta porque con esto nos ayuda. Es gratis, totalmente gratis. Tú le das me gusta y pones la campanita para que cuando venga otro video sepas y pues ahí puedas estar ahí con nosotros. Entonces, siguiendo hablando de lo del manifiesto comunista, es algo interesante porque él los plantea en bloques. Marx era... llamémoslo así, un filósofo que entendía el tiempo que estaba pasando, que venía, de dónde venía, qué era lo que estaba pasando. Entonces, los bloques, el primer bloque era eso, el burgués contra el proletariado. Y ahora el segundo bloque que yo digo es, él habla del comunismo, pero el comunismo, muchos lo vemos como en forma general, pero él, ¿qué quería hacer? Se basó en lo primero, el opresor con el oprimido, o sea, el proletariado, el burgués contra el proletariado, o sea, una guerra, una disputa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que después el Estado se hiciera cargo de las empresas. Y ahí es donde viene el comunismo. Ahí viene el comunismo, ¿por qué? Porque ahora, ya, papá Estado, debes cuidarme, tienes que cuidarme, tienes que protegerme porque mira, el burgués está abusando de mí. Entonces, ¿qué empezó a hacer eso? A afectar. Por eso es algo, como dice mi amigo acá, es algo emocional. Entonces empezó la gente, imagínate en ese tiempo, oye, el burgués me está robando, me está explotando. Pero esa no era la realidad, pero eso indagó en él y introdució en las personas. Imagínate esta idea, amigo, es bastante interesante. No, Tú que eres psicólogo y lo puedes ver no. de esta manera. Y además entendiendo el contexto, ¿no? O sea, Marx habla cosas también reales, o sea, como te digo, o sea, el comunismo agarra cosas que son reales, pero lo amoldan y de esas cosas reales, esa problemática que es real, te lleva hacia su idea, su forma de pensar, ¿no? Cosa que lo hacen todos y eso es importante. Pero, por ejemplo, Marx menciona que en ese tiempo burgueses eran pocos. Eso es cierto, o sea, sí, la gente adinerada o los burgueses, pues obviamente tienen una larga línea, ¿no? Y eran pocos. Hoy en día, a diferencia de por aquella década, pues hay que recordar de que pues no todos tenían acceso a la información, sí, no todos tenían acceso a muchísima tecnología, ¿no? O sea, realmente los burgueses no eran o sea, muchos, realmente eran personas, o sea, eran pocas como en la historia hasta el día de hoy, que también siguen siendo pocos, pero la diferencia es obviamente la accesibilidad que tenemos hoy en día, ¿no? Claro. Porque si claro. tú quieres volverte un burgués, pues bienvenido seas. Sí, y como dice mi amigo acá, es que en ese entonces los burgueses podían tener acceso a una mejor educación, o sea, tenían acceso a una mejor educación. No podemos hablar en estos tiempos que gracias a la tecnología y lo que ha avanzado, podemos tener acceso a muchas cosas, ¿ves? Porque hay algo que le incito a hacer, es que cuando alguien esté hablando, busca a ver si le está diciendo la verdad o si está inventando. Entonces aprovechemos este tiempo que nosotros vivimos donde tenemos acceso a muchas cosas. Entonces, pero Mar era un hombre que sabía los tiempos, conocía los tiempos y por eso basó este manifiesto. Entonces, ahora él, ya después que los puso en pelea el empresario ahora ya el Estado, papá Estado, llega y los va a salvar. ¿Ves? Pero es algo muy, muy interesante que él hace porque ahora el Estado, ¿qué va a hacer? Lanza al burgués y se apodera de las empresas. Entonces el Estado era el que se apropiaba y ahí era donde Marx llamaba esto comunismo, que el Estado era el que me cuidaba. Entonces, ¿qué crees? O sea, imagínate tú, Rafi, tener a alguien que te proteja, te cuide de todo. Suena chévere, ¿cierto? ¿Quién no quiere a un papá, una mamá que toda la vida te cuida hasta que tengas 70, 80 años? O sea, ¿quién no quiere? O sea, suena atractivo. Y de hecho, el Marx en este libro, cuando menciona todas esas cosas, son muy interesantes, o sea, son muy llamativas. ¿Quién no quiere, no? O sea, pero también cuando ustedes leen el libro, ven ustedes cómo Marx, desde su perspectiva, muchas cosas de las cuales hoy en día vivimos y que son normales para nosotros, para él están muy mal y le perjudican. O sea, él definitivamente en este libro, que ustedes se los recomiendo que tienen que leerlo, él definitivamente está en contra, por ejemplo, de que tengamos comunicaciones, que las comunicaciones sean abiertas y libres, o sea, la expansión del mundo, o sea, una de las críticas principales que tienen de Trump, ¿no? Que él es centralista, que es cerrado, que quiere es proteccionista, ¿no? Bueno, esa crítica
la tenía ya también Marx, y él decía, ¿no? Que él se enojaba porque todas las industrias estaban hacia afuera. Vamos a hacer todo nosotros. y sí, él molestaba mucho eso, ¿no? Entonces cosas que para hoy en día, para nosotros pues son de lo más normal, y además no solo normal, sino que, o sea, la historia lo demuestra que es lo más conveniente, ¿no? O sea, ¿quién no quiere ir e importar y exportar sus productos? ¿Me entiendes? O sea, hasta tú mismo que nos estás escuchando, quieres aplicar tu profesión o tu trabajo, tu ocupación fuera de tu país natal. Si vives en Latam, hashtag libérennos de Latam, ¿no dicen? Entonces, tú mismo quieres salir a otros países donde hay una mejor economía, derechos laborales mucho más eficientes, ¿no? ¿Ves? Pero Marx está en contra de muchas de esas cosas, que las vamos a ir mencionando de paso mientras seguimos conversando. Entonces, hablando del Estado que tú estabas mencionando, Carlitos, Marx tiene una visión ya de esta problemática, por así decirlo, porque él habla del Estado, ¿no? Y él hace en el Manifiesto Comunista, él tiene una frase donde dice textualmente, y cito, el poder en el Estado moderno es tan solo un consejo de administración de los negocios de la clase burguesa. Cosa que muy interesante. Sí. O sea, yo te pido que tú escribas en los comentarios qué te parece esta frase, porque realmente te hace pensar, o sea, ¿y qué cosa quieres que sea el Estado? ¿No? O sea, porque él dice, ¿no? El poder del Estado moderno es tan solo un consejo de administración de los negocios. Bueno, pero, manito, ¿qué quieres que sea el Estado? O sea, yo digo, ¿qué quieres que el Estado sea? El que te dé dinero hasta que seas anciano, el que te dé educación gratis, ¿no? En todo momento. Gratis, ¿no? El que te dé tu bono para que comas todos los meses o al mes, ¿no? Como es en los países comunistas actualmente, que te dan tu papelito, tu papelito. Está registrado y todo. Exacto, que está registrado. Y te registran cuánto has sacado, o sea, diariamente, ya tú has obtenido tu bolsa de arroz. ¿Tú quieres que sea el Estado? No, sí. O sea, y ojo, y haciendo hincapié en esto, ya que yo lo he experimentado, porque yo vengo de un país donde se implementó el comunismo, basado en Marx, ¿no? O sea, tenemos un presidente ya difunto, Hugo Chávez, que implementó el marxismo, y esto, lo que habla mi amigo acá, es muy cierto. ¿Por qué? Porque, ¿qué hacen? Ya han destrozado todos los burgueses, ahora el Estado se hacía cargo de todos los ciudadanos. Entonces, ¿qué pasaba? Cada mes íbamos a buscar nuestra bolsita. En mi país se le llama la bolsa de Clat, o la caja Clat, donde vienen unos productos, arroz, aceite, leche, todo eso. Y tú ibas, ya estaba registrado en una lista. Acá la familia Mendoza, yo soy Mendoza. Ya, esta es su bolsita. Entonces, ustedes, o sea, ¿les gustaría esto? O sea, experimentar esto. Yo creo que no sé, tú no lo has experimentado, pero ¿te gustaría experimentar esto? Que tú llegues, o sea, que una persona te diga qué vas a comer cada mes. O sea, ¿te parece esto algo? No, me parece que atenta directamente contra mi dignidad, contra la dignidad de todo ser humano. De hecho, yo gracias a Dios no he vivido aquí en Perú, porque yo soy de Perú, no he vivido ese problema, ¿me entiendes? De que tener que ir y hacer largas cosas, a pesar de que en Perú sí se vivió eso en los años 80, gracias a Dios, pues de verdad bueno, nos salvó del comunismo, y hoy en día yo no viví nunca eso, gracias a Dios, pero por ejemplo, Carlitos, tú sí lo has vivido. Claro. Y tú que estás tal vez ahí, ¿tú lo estás viviendo? Porque tal vez nos van a ver tal vez nos van a ver de países donde realmente el comunismo está instalado en este momento. Tú tal vez lo estás viviendo. Por favor, coméntanos y dinos algo relacionado, o cómo se está implementando el comunismo en tu país. Y sobre todo para que la gente como yo, que no vivimos eso, gracias a Dios, o sea, puedan saberlo, o sea, puedan saber qué rayos se siente el ir a hacer una cola para que a tu familia le den un papelito y te registren todos los santos días de cuánto es lo que estás comiendo o la ración que estás comiendo, por amor de Dios. Ya ni un nutricionista te... Come, más bien, te manda el nutricionista. Come, sé feliz, ¿no? Entonces, por eso te digo, coméntalo, escríbelo, porque la idea es que nosotros crezcamos juntos. O sea, no queremos ser acá los profesores, los tipos que saben todo, no. Exacto. O sea, crezcamos juntos, y tú escribe ahí en los comentarios si estás viviendo esto, ¿qué se siente? ¿Cómo es? O sea, ¿a qué hora tienes que despertarte para ir a hacer esas colas? ¿Qué pasa si llegas tarde? Sí.
Porque acá en Perú al menos, si tú, o sea, yo sé que mi país no es el mejor del mundo, pero sé que si llegas tarde, lo peor que te puede pasar es que, ay, tardón, no, porque Carlitos es muy puntual. No, lo peor que te puede pasar es que te digan, ay, eres un comunista tardón. No, no, pero la pregunta es, o sea, es lo peor que te puede pasar acá, ¿no? O Sí. sea, ya, bueno, te llama la atención, ¿no? Pero, ¿qué pasa si llegas tarde a la fila donde tienes que recoger tus alimentos, Sí. con lo que vas a subsistir? O sea, yo creo que es una historia totalmente diferente y es algo a lo que lamentablemente mucha gente hoy está viviendo. Sí, ojo, y no es nada más la comida, ¿eh? O sea, no es nada más la comida, porque también es la gasolina, también es el gas, también es la batería del carro que haces olas y todo es bien regulado por el Estado. Algo extremadamente loco porque, o sea, a mí, o sea, en sí no me gusta que nadie me meta la mano en el bolsillo. O sea, yo quiero disfrutar de mi recado, por eso me esfuerzo. O sea, si yo me esfuerzo el doble, yo debo, o sea, merecer el doble de lo que él. Porque, por ejemplo, si Rafi trabaja 1 hora y yo trabajo 5 horas, ¿quién cree usted que debe ser más beneficioso? ¿Él 1 hora o yo 5 horas? Obviamente, Ponlo ahí, obvio que yo, porque me estoy esforzando más. Pero ¿qué hace esta filosofía? Es eso, ya, igualdad. Por eso yo te decía que él se refería a la Revolución Francesa, una de las cosas de la Revolución Francesa, igualdad. Y es algo tan indigno, porque no somos iguales. Podemos ser iguales delante de la ley, sí podemos ser iguales, pero realmente no somos iguales. ¿Por qué? Y te voy a poner un ejemplo acá fácil. Imagínate, ya, hoy los dos nos ganamos $500,000. Ya, los dos nos ganamos $500,000. Fácil, sí, fácil. Entonces, ya, el día de mañana yo me voy y él también toma su rumbo y yo tomo mi rumbo. Ya, pero yo sé un poco de economía, soy astuto, ¿qué hago yo? Invierto mi dinero y lo multiplico, ¿verdad? Pero mi amigo, que es un descuidado y un despistado, cuando fue camino a su casa, se le perdió el dinero. ¿Ver? Un día nos vamos a encontrar y ¿qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que vamos a ser iguales? No vamos a ser iguales. ¿Por qué? Porque esto requiere tanto de conocimiento, de esfuerzo y también de suerte, amigo. Porque esto no es cuestión de que, no, yo tengo intelecto y ya, no. También es cuestión de suerte, de tener suerte y llegar en el momento indicado. Entonces, que alguien me venga a decir a mí, no, usted va a hacer con este dinero tal cosa. Horrible. Si yo me esfuerzo, yo merezco tener el dinero que yo tenga. O sea, si quiero tener 2 empresas, tengo 2 empresas. Pero yo soy el que me estoy esforzando. Entonces, es muy algo en contra hasta de mi dignidad, porque yo me esfuerzo y él, que no es un vago, le va a ganar lo mismo que yo. No es lógico, ¿cierto? Entonces, o sea, no sé qué piensas tú de esto, pero es algo que yo pienso y deberíamos tener, o sea, eso se llama mérito, o sea, la meritocracia. Ellos, o sea, Marx, rompe con la meritocracia, o sea, para él no, todos somos iguales. Así tú hayas estudiado 50 años, te has esforzado, todos. Horrible. De hecho, algo que ya que estábamos hablando acerca de la dignidad del ser humano, porque obviamente tú que nos estás escuchando, obviamente creo que no estás viviendo eso, pues no te gustaría vivirlo, ¿verdad? Levanta la mano, pon like si te gustaría. Pon un like si te gustaría, ¿no? Mira lo que tengo yo acá. Bueno, pero miren que Marx, por ejemplo, habla acerca de la dignidad, que como, miren lo que dice Marx, por ejemplo, en el Manifiesto Comunista, no lo invento yo, y cito acerca, él dice lo que la burguesía le ha hecho en cuanto a la dignidad a las personas, ¿no? Dice, y cito, ha reducido la dignidad personal a un valor de cambio y en lugar de los incontables fueros y libertades caramente adquiridos, introdujo la única libertad de comercio sin escrúpulos. O sea, miren cómo también Marx analiza el tema de la dignidad, pero miren en lo que ¿Cómo? lo que diga, ¿no? Sí. O sea, por eso digo, o sea, está genial, o sea, yo creo que es saber lo que él decía y lo que actualmente los grupos de izquierda en Latinoamérica, no me vengan a decir que, ay, pero la izquierda de la revolución francesa, no, la revolución actual, ya no me vengan con... Ahora. Su castillo. Su castillo, ay, ya bueno. Nuestra mamadina, ¿no? Ya bueno, la cuestión es en que ya Marx mencionaba estos asuntos que son importantes, o sea, ¿quién no quiere una dignidad? ¿Quién no quiere tener dignidad? Pero lamentablemente
el comunismo, si bien es cierto, tiene una perspectiva de la dignidad, al final miren lo que es la idea que tiene Sí. Marx y cuáles son los resultados en la vida real. Creo Sí, que eso es lo sí. más importante. Sí, no, y son lo peor que han existido. Es una opinión muy personal, porque no nada más hacen esto de destruir un país, sino que también usan la fuerza. ¿Por qué? Porque para ser igual, tienes que usar la fuerza. Por eso somos iguales delante de la ley. O sea, somos igual, o sea, frente a la ley somos igual. ¿Por qué? Porque nosotros no somos iguales, somos totalmente distintos por un diseño, o sea, Somos es un, individuos. claro, o sea, tenemos DNI, tenemos todo, somos distintos totalmente. Entonces, obvio, para tú lograr la igualdad tiene que ser por la fuerza. Y por eso ellos han asesinado 150 millones de personas, hasta más. ¿Ah? O sea, entonces, ¿por qué? Porque ellos quieren imponer la fuerza como Estado. Ahora ya, como yo soy tu papá, ya ahora yo pongo la fuerza, yo pongo las leyes, yo pongo lo que tú vas a hacer, pongo dónde vas a ir, cómo vas a ir, de qué manera te vas a relacionar, todo eso ello. ¿Por qué? Porque para lograr la igualdad debe haber fuerza, porque naturalmente no se logra una igualdad. No, y no hay forma, ¿no? O sea, de hecho, justamente cuando ustedes leen el libro, el manifiesto utiliza mucho la palabra revolución, 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 revolución. ¿Y qué significa revolución? A ver, busquen en el diccionario de la Real Academia Española lo que significa revolución. Básicamente está basado en la destrucción de algo, ¿no? Entonces, el comunismo necesita, o bueno, a partir de esta ideología, y actualmente también en los hechos, Claro. necesitan destruir para todo, o sea, para poder conseguir sus objetivos, ¿no? Hoy en día, cuando hablamos de la batalla cultural, que es un tema tan mencionado hoy en día, seguro que si tú nos estás escuchando es porque a ti te interesan estos temas y por ende conoces el Claro. tema. Ellos, si tú te das cuenta, el comunismo lo que hizo fue destruir todo, o sea, y no solamente hicieron en el pasado, lo hacen hasta el día de hoy. ¿Por qué destruyen la familia? Tiene que haber una revolución a nivel familiar. Si quieres revolucionar la sociedad, o sea, modificarla, tienes que destruir, obviamente, los cimientos de la familia, por Claro. ejemplo, ¿no? Entonces, siempre esa palabreja, perdóname el término, esa palabreja de revolución, de destruir, ese es el ánimo y el objetivo. Entonces, no sé cuán necesario sea destruir algo para que esto pueda realmente ser efectivo, bueno, mejor, no sé. Sí. No, y es algo que ahora, pues, en el siglo se habla tanto bien, ¿no? Del marxismo, el leninismo, vamos con todo, el socialismo, todo es igual, una sociedad igual. Pero, sí, o sea, yo a veces lo que digo es esto, ¿no? O sea, amigo, no sé cómo tú lo veas de esta manera, pero yo digo esto, ya si eres tan marxista, deberías implementar todo lo que dijo el marxismo, todo, porque él no se quedó nada más ahí con papá Estado, Marx no se quedó nada más ahí con papá Estado, ¿ok? Marx avanzó con más, o sea, él no nada más ahí, pero si son tan marxistas, ¿por qué no? O sea, avanzan a lo que dijo Marx. Y el tercer bloque de lo que hablo en el manifiesto es sobre el socialismo. El socialismo, Sí. que existe, no existe. ¿Qué rayos es el socialismo? Uh-huh. O sea, todo el mundo nos dice. Yo he escuchado, cuando hablo con gente que es comunista, pero usualmente no dicen que son comunistas. O sea, si tú esos son los peores, ¿ok? Los que no dicen que son de un lado son los peores. Es más, escríbenos si tú has encontrado algún comunista vigente. Exacto. O sea, porque se esconden. Siguen. Cuando van a votan por un guerrillero. Sí, o sea, son esos fantasmas, ¿no? O sea, no existe un comunista. A ver, tú búscalo, a ver, coméntanos acá en el chat si algún momento cuando tú has hablado con... Sabes que alguien es comunista por cómo piensa, por lo que dice, por lo que defiende. vota, por lo que defiende, ¿no? Y ¿cómo se llama? Pero te dicen, no, yo no soy comunista, ¿no? Yo soy progresista. Yo soy socialista. Y yo cuando les preguntaba, oiga, bueno, qué interesante lo que usted me dice acerca del comunismo, el socialismo, ¿y qué es un socialista? Solamente quedan los puntos suspensivos volando, ¿no? O sea, ¿qué rayas es el socialismo? Perritos. Sí, el Marx plantea pues el socialismo como que ahora la sociedad es la que se va a hacer cargo de todo. La sociedad, por eso lo plasma como socialismo, ¿ya? Primero empezó con la lucha de clases, luego
el comunismo, papá Estado. Ya después que el papá Estado, ya ahora todo se lo entregamos a la sociedad. Y de ahí es donde viene el socialismo, o sea, que la sociedad sea el que haga todo. O sea, pero a ver, pregúntenme ustedes, ¿qué marxista y comunista, socialista implementa eso en sus países? ¿Qué quiere decir? No. O sea, si quieres lo pones en el comentario, búscalo por internet. A ver si ellos llegan a este nivel donde es llamarlo así, la tercera etapa del manifiesto comunista. No sé, yo no lo he visto, no sé tú, amigo, si has visto un país donde llegue a ese renglón. No, de hecho hay algo muy interesante respecto a este tema. Por ejemplo, si ustedes leen el Manifiesto Comunista, claramente, y eso ustedes vamos a romper ese uno de los mitos, ¿no? Que eres el bendito comunista. ¿Cómo vas a saber si alguien es comunista o socialista? De frente, ¿ya? Sí. Mira lo siguiente. El comunista de por sí discrimina. Ojo, no lo digo yo, lo dice Marx en este libro, en el Manifiesto Comunista, hablando acerca del partido. Sí. Los comunistas son aquellos, el proletariado, la gente que está luchando y que es organizada. Uh-huh. En este libro de 1984, que yo se los mega recomiendo, habla claramente cómo hace una diferencia, una discriminación completamente entre el partido, el proletario del partido, y el proletario, que puede ser un trabajador X, pero que no está... No pertenece. Exacto, que no pertenecen al partido, ¿no? Entonces, este es un tema muy interesante, porque ¿cuándo te vas a dar cuenta que un comunista es o comunista o socialista? Sencillo, porque el comunista primero discrimina. Tú no puedes ser parte del comunismo si tú no estás dentro del partido. Tú puedes ser un trabajador, como todos lo somos, gente trabajadora, pero si tú no perteneces a la organización del partido, entonces tú no eres un comunista. Y cuando, o sea, por eso dice que el socialismo, que las masas se juntarán y todo, es mentira. O sea, porque es imposible, porque el mismo comunista sabe que la sociedad no se organiza por sí misma, sino que necesita ser organizada. Sí. Porque, miren, hay varios ejemplos aquí en Perú. Discúlpame, tu país, a ver, anótanos. Escríbenos de qué país nos estás viendo, de dónde nos estás viendo. Sí, y escríbenos de tu país, por ejemplo. Mira, que te apuesto que ha pasado. Que usualmente ocurre algo muy importante. Por ejemplo, acá en Perú yo voy a utilizar un ejemplo. Cuando cerraron las universidades no licenciadas por la SUNEDU, ¿de acuerdo? Te cierran todas las universidades, bla, 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 bla. ¿Quién dijo algo al respecto? Nadie. No, que correcto, que bla, 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 que bla, 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 que bla, bla, bla. La idea es buena, claro, una problemática real. La ejecución es ahí donde obviamente la hacen ellos por su beneficio, bueno, ya esos temas del partido, pero nadie dice nada. Pero, por ejemplo, cuando viene alguien y, como por ejemplo algo tan tirado a los pelos hoy en día, como la mina de esta tía María aquí en Perú, en Arequipa, ¿no? O lo de la PEC, que está más reciente. La PEC es una de las reuniones más importantes que puede tener, es un honor tener esa reunión en tu país. Sí. Y sin embargo, vienen y empiezan a hacer protestas. ¿Por qué? No le tengo ni idea. Que Rampe seguro tiene una protesta contra el zar o contra los... ¿Cómo se llaman los líderes de los líderes árabes? Los sultanes. Los hackers. El sultán seguro tiene una protesta contra ellos, ¿no? El sultán seguro tiene más plata que, ¿cómo es que dicen acá? Atahualpa. Más plata que Atahualpa tiene el sultán, es dueño casi de la mitad del mundo. Sí, es el hombre más rico. Y vino acá, a Perú, y de verdad han hecho unas cositas. Pero estuvieron haciendo una protesta, pero... ¿Me entiendes? O sea, ¿quiénes son los que forman parte del partido? Son los que realmente salen y hacen y se organizan. Porque la sociedad en sí, como por ejemplo el tema de cierre de universidades, donde más de 70,000 personas fueron afectadas, 70,000 jóvenes afectados, nadie dice nada. ¿Y por qué no dicen nada? Porque la sociedad no se organiza sola, la sociedad no se puede organizar por sí misma. Por eso la idea del socialismo es tan falsa, o sea, no hay forma. Y el comunismo lo sabe. Sí. Y está escrito en el Manifiesto Comunista, o escrito por un ex comunista como George Orwell, ¿no? Con su nombre que no me acuerdo. O como Aldous Huxley, ¿no? En su libro Un Mundo Feliz también. O sea, ellos saben de que no hay forma de que la sociedad por sí misma se pueda organizar. Sí. Y por eso es que la gran mayoría de los que te dicen que son socialistas no son socialistas, son de hecho comunistas. Y no son socialistas, lo que pasa es que nos quieren engañar, porque vivimos ahora en el siglo XXI, entonces ese es
ellos quisieron hacer un cambio a lo que Marx había planteado. Entonces ahí ellos inventaron el socialismo del siglo XXI. Obviamente viene Chávez, Expropiese. Expropiese. Correa, todo esto que hemos Lula. tenido, Lula. Entonces, ahí donde viene el socialismo del siglo XXI. O sea, no es comunismo, no es socialismo. Cuando tú te pones a ver, es lo mismo, pero con otro nombre. Porque ellos saben realmente que una sociedad por sí sola no se puede gobernar. Siempre debe tener a alguien, un líder, un guía. Y por eso ellos, ¿qué hacen? Ya cuando llegan al nivel de papá estados, tienen a sus líderes en las comunidades que le dan su platita Claro. y organizan ya una manifestación. Por ejemplo, lo que contaba mi amigo. Una manifestación. Entes. Alguien, ya vamos a manifestar en contra de esto. A veces, no sé si ustedes lo han hecho, pero les invito a hacer, cuando haya una manifestación ahí en su ciudad, en sus países, vayan a las manifestaciones y pregúntele a los manifestantes por qué está manifestando. Y usted va a tener, de verdad, es un porcentaje muy grande, que la mayoría no sabe por qué hacen manifestaciones. ¿Qué vinieron a reclamar? No sabe. Y claro, entonces no es que necesariamente sea fácil unirse a un partido comunista. O sea, usted, tú, yo, Carlitos, o sea, no es fácil que te puedas pertenecer a un partido comunista. Ellos, recuerden, el comunismo, ellos entienden la política como siempre un acto de guerra. Entonces ellos están constantemente atentos a quiénes son las personas que integran sus filas, ¿no? Entonces, no es fácil. Y permítanme ahora que estamos hablando del tema para que no crean que yo les estoy engañando, decirles de que realmente el manifiesto comunista te habla acerca de esta discriminación que hay entre el proletariado, que puede ser tú, no importa del sector al que pertenezcas, y o sea, si tú, del proletariado si tú no perteneces al partido, ¿no? O sea, permítanme señalarles lo que dice textualmente Marx, y él dice lo siguiente: de todas las clases que actualmente hacen frente a la burguesía, solo el proletariado es una clase realmente revolucionaria. Las demás clases degeneran y fenecen con la gran industria. El proletariado es su producto más genuino. Continúa. Las clases medias, el pequeño industrial, pequeñas empresas, clases medias, usted y yo que me escuchan, el pequeño comerciante, el artesano, el campesino, todos ellos combaten a la burguesía para salvar de la ruina su existencia como clase media. Entonces, si ustedes se fijan en esto, ya hay una discriminación por parte de Marx de la clase social. Tú puedes ser una persona de clase social media, no necesitas ser un burgués. Sin embargo, ya el comunismo te está segregando, te está separando, te está discriminando. O sea, discriminar significa seleccionar, elegir, ¿no? Entonces, te está ya separando, y tú, si deseas formar parte de este enfrentamiento contra la burguesía, contra los ricos, todo eso, tienes que pertenecer a su partido. Y esa es la importancia por la cual ellos, lo que tú mencionas, Carlitos, es que tienen que tener un líder. Por ejemplo, aquí en Perú está Cerrón, en su momento estuvo Miguel Guzmán, están los Palomino, están en tu país. ¿Quién es el líder actualmente de la izquierda de tu país? Porque si tú crees que la izquierda o el comunismo no tienen un líder actualmente en tu país... No. Hasta en Alemania hay comunistas. Hay que leer un poquito. No, no, o sea, escríbelo. ¿Quién es el líder actualmente o cuáles son los líderes del comunismo en tu país? Sí. Y si los identificas, estamos bien. Sí, estamos bien. Genial. Y si no, que la gente lea, porque tal vez no sabe quién es el líder de la izquierda en mi país. No, y lo interesante es que tú hablabas, también contando una anécdota. Yo estuve infiltrado en un partido comunista en mi país. Y es bastante interesante que ellos van con la cultura, pues. Ellos te transforman en una ideología. ¿Para qué? Para que tú, que todo que vaya en contra de tu ideología, tú lo odies. Incluso había momentos donde tú, o sea, peleabas con tu hermano por solamente pensar distinto. Porque ellos sí quieren, o sea, que no, tú tienes que opinar, pero cuando el otro lo hace, no, él no lo puede hacer. Yo sí, pero él no lo puede hacer. Entonces es algo como bien extraño. Entonces yo estuve infiltrado, recuerdo, ya hace algunos años, y lo que me daba cuenta era de eso, de cómo usaban los sentimientos y todas esas cosas para introducir a la defensa de algo
que tal vez ni muchos tenían la profundidad de dónde venía, pero era una ideología, era una idea. Yo defiendo esta idea, pase lo que pase, o sea, con mi vida, con todo, y por eso muchos, no, cualquier cosa que suceda, el pueblo lo vamos a armar, el pueblo va a defendernos, y no, entonces, cuando yo estuve ahí, yo pude hasta palpar peleas de ellos mismos, pues, amigo, por el poder. Por el poder de ellos mismos. Dinero, que oye, que tú me robaste, que tú me... Y yo ahí calladito porque es peligroso. Y una de las cosas es que hasta te pueden matar, oye. O sea, te pueden matar por solo pensar distinto o supuestamente estar y no, él va a agarrar nuestras ideas y se la va a llevar al otro. O sea, piensa que uno es un espía o algo así. ¿Por qué? Porque ellos trabajan en base a eso. O sea, cada ladrón juzga por su condición. Ellos tienen espías. Por eso ahí le estamos diciendo, en su país hay personas. ¿Por qué? Porque son espías. ¿Por qué? Porque esa es su base. Ellos ven, ya tenemos con esto hacemos una revolución. Con esto podemos armar cualquier brollo y ya nos entramos al poder. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos países? Porque si nos ponemos a ver, amigo, durante la historia hay países que no habían entrado en comunismo y uno es de esto, el Perú no había entrado en comunismo, Chile era otro, Colombia eran otro, que a pesar del tiempo no habían entrado en ese comunismo masivo, horrible, puede tener un guerrillero de presidente. Entonces, ¿qué hacen esto? Ya tenemos acá, hacemos un revuelo. Imagínense, Chile, siendo uno de los países económicamente mejores de Sudamérica, Claro. cambiaron el presidente, así nomás. ¿Por qué? Porque por la idea, el parlamento, pero, o sea, lo que parlaron, o sea, la idea se encajó en ellos y ellos armaron una revolución, pero económicamente estaban bien. Hasta la Constitución, o sea, Dos veces la han querido cambiar en Chile, dos Chile veces. se ha salvado por un pelito, o sea, si eres de Chile, te salvaste, hermano. Sí, si eres de Chile, uy, y únete a nosotros, ¿ya? Entonces, es eso, ellos crean una idea, armamos una revolución y son capaces de tumbar un gobierno, porque realmente ellos son los que tumban gobierno. Yo no he visto un demócrata que tumbe un gobierno, no sé si tú lo has visto en algún país o durante todo este tiempo, un demócrata tumbando un gobierno. No, demócratas no. Demócratas en el contexto latinoamericano, ¿ah? No, Claro, no vamos a meter los demócratas de Estados Unidos y no, esa es otra historia. No los queremos, son igualistas que este que está acá. Bueno, mira, al propósito de esto que está comentando Carlitos acerca del poder, ojo, miren, por eso siempre estamos haciendo esta comparación, ¿no? Sí. Entre cómo lo que dice el manifiesto comunista afecta directamente a tu vida, a mi vida, directamente. Miren lo que dice el manifiesto comunista y lo cito. A propósito, el propósito inmediato de los comunistas es el mismo que el de todos los partidos proletarios. Formación del proletariado en clase, derrocamiento de la dominación burguesa, conquista del poder político por el proletariado. Y recuerda, tú, si no perteneces al partido, no eres el proletariado al que se refiere Marx. De hecho, no sé si en este país ha pasado, pero aquí en Perú tú escuchas constantemente en las manifestaciones, no, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo, ¿en serio? ¿El pueblo? ¿Tú? ¿Yo? No, es el pueblo comunista, el partido. Ellos son los que, por eso si te das cuenta en los discursos de los líderes de izquierda, por ejemplo en el nuestro de Castillo, Pedro Castillo, que es nuestro expresidente, gracias a Dios, él hacía, escúchalo atentamente, él hacía una separación clara y obvia en cuanto al pueblo y al pueblo peruano. A ver, escúchenlo, yo no me estoy inventando. Entonces, miren, ya Marx lo estableció hace más de 100 años, por amor de Dios, esto, y hasta el día de hoy, tú y yo seguimos viviendo las consecuencias de estas ideas, ¿no? Sí, no, y son ideas que han calado, pues, es algo que lo venimos diciendo continuamente. Durante tanto tiempo ha calado y aún lo seguimos viviendo. Pero ¿cuál es el problema? Yo veo buscar el problema de esta solución. Ahora, ya, me han hablado del comunismo, me han hablado de eso. ¿Qué hago? Porque es así, a veces, pero ¿qué hago? Lo mejor que tú puedes hacer es informarte. Discrepar Claro, con nosotros. Y incluso, ya me está diciendo algo, voy a buscar y leer. Hay libros, muchos libros que puedes indagar sobre esto. Y, ojo, muchos dicen, no, pero ¿para qué leer esto? ¿Para qué leer? No, la idea es conocer a tu enemigo. Yo
sincero, una de las cosas que me indaga a buscar más es para conocer a mi enemigo. Qué mejor momento de tú batallar con él, porque esto es una batalla, amigo, esto se habla de esto es una batalla. Claro, no es como ellos la manifiestan, ¿no? De guerra de guerrilla, como manifiesta en un libro el Che Guevara de guerra de guerrillas, que ya no, nos quedamos con el poder a la fuerza, pues con armas. No, pero es una lucha. Ahora es una lucha social. Un politólogo muy famoso, Agustín Laje, lo llama la batalla cultural. La batalla cultural. Es una batalla. Nosotros estamos en una batalla. ¿Y qué se hace en la batalla? Darle duro, con todo. Y hay que darle con todo. ¿Y cómo nos defendemos en contra de estas personas? Buscando, leyendo, informándonos, aprovechando esos accesos que nosotros tenemos. Entonces, los incitamos a que ustedes sean esas personas que busquen. No nada más se queden con lo que nosotros le digamos, no. Sino que también busquen para que así se puedan preparar y a la hora de batallar con estos, no sé cómo llamarlos de verdad, lo peor que ha existido, puedan tener una base y defender lo que ustedes quieran defender. Yo quiero animarnos a todos los que están escuchando. Hay una idea, el comunismo ha logrado vencernos en el sentido de que ha logrado dividir. Social, sí. En el momento en el que tú estás, de hecho nosotros mismos, en el momento en el que nosotros decimos, ¡ay, este zurdo! Este comunista, el otro, ¿no? Y empezamos a discriminar, a segregar a las personas que tal vez pueden pensar un poco diferente a nosotros, o sea, o diferente o muy diferente, ya está ganando el comunismo. Y yo quiero darles una frase para que ustedes se queden, que yo estoy leyendo, se los recomiendo, es el libro de Wittgenstein, que estoy muy influenciado últimamente por él, lo siento si lo recomendamos a leer, es muy bueno leer. Sí, es un filósofo que está súper complicado, la verdad. Pero bueno, quiero citarle lo siguiente para que entiendan cuál es la idea de esto. Fresh dice, toda proposición correctamente formada ha de tener un sentido, y yo digo, Wittgenstein, toda proposición posible está correctamente formada y si carece de sentido, ello solo puede deberse a que no hemos dado significado a algunos de sus componentes, aunque creamos haberlo hecho. Creo que necesitamos ser un poco más humildes todos, en el sentido de que nosotros no necesitamos saberlo todo. Y el hecho de que, por ejemplo, si tu amigo, tu hermano, un familiar tuyo, si es comunista, sea que esté... haya salido pertenezca o no. O te hay oculto ahí. Pertenezca o no, ¿no? Creo que es bueno que nosotros entendamos a estas personas que creen en el comunismo, porque hay muchas. De hecho, si tú nos estás escuchando y crees en el comunismo, bienvenido, escríbelo. No quiero, o sea, nuestro afán no es segregarte, claro, decirte, ay, eres de lo peor, no, zurdo, asqueroso. No. No, la idea creo que es que crezcamos juntos. Provoca a veces, pero... Sí, porque hay mucho daño, son asesinatos. Sí, pues. Asesinatos, hay vida. Carlitos, o sea, que lo ha experimentado, es como que... Carlitos tiene una historia muy seria, o sea, por eso van a ver también en Carlitos un poco más fuerte y férreo en esto. Lucha. ¿Y por qué? Porque porque él directamente ha vivido esto en carne propia. Algún día, no sé, tal vez en otro video, Carlitos les va a comentar una historia y cómo la vivió él, por ejemplo, en su país cuando estaba en el mayor auge del comunismo, ¿no? Cuando todavía la gente sigue creyendo en y lo que le pasó a él. En fin, es una historia, claro, que él se lo va a contar creo que más adelante. Y entiendo que hay emociones encontradas, pero justamente la idea de nuestro canal es que leamos. Sí. Porque la razón, el conocimiento es lo único que nos va, la verdad es lo único que nos va a prevalecer ser libres. Y va a prevalecer durante la década. Porque envejecemos, pero el conocimiento va a seguir ahí. El conocimiento continúa. Enriqueciéndose cada vez más. Sí, y entonces léanlo. Y si tú eres alguien que eres de derecha, por ejemplo, libertario, por ejemplo, que son el top de la derecha, ¿no? O sea, los más derecha, extrema derecha, como dicen. Si tú eres del libertario y todo eso, te invito a que tal vez no te enojes tanto, sino que analicemos y tengamos empatía y analicemos realmente cómo piensan ellos, por qué creen ellos en eso. Y si tú eres comunista, explícanos, cuéntanos por qué estás de acuerdo con ello, porque también hay cosas que son muy interesantes. Por el tiempo no me ha dado, valga la redundancia, no me ha dado el tiempo, pero hay muchas cosas que me gustaría narrar acerca del manifiesto, que ya por el tiempo no he podido, pero hay cosas que son muy interesantes y con las que también podemos estar de acuerdo, sobre todo con las problemáticas que Marx ve, ¿no? O sea, son reales, ¿no? Claro, entonces, y es que en sí hay que tener en cuenta
que esto es una filosofía, o sea, de amar conforme al tiempo que él está viviendo. Entonces, hay cosas que, como dice mi amigo, la vemos de buen ámbito. Decimos, oh, wow, esto es bueno. Pero hay otras cosas que no. O sea, eso no quiere decir que ya porque esto es bueno, todo es bueno. O que esto es malo, todo es malo. No, o sea, tampoco es generalizar completamente, ¿no? Y eso es un tema que lo vi lamentablemente por el tiempo, pero hay muchas generalizaciones apresuradas en el manifiesto comunista. Muchas generalizaciones. Y cosa que eso hace que... Y que prevalece el tema de el machismo. Yo te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿qué es el machismo? O sea, escríbelo, si lo sabes, dímelo. O sea, ¿qué es el machismo? Ni siquiera los feministas saben qué es una mujer. Ay. ¿Me entiendes? Pero existen estas generalidades con razón, o sea, con la idea de poder, ellos están en una guerra y el lenguaje es utilizado como una herramienta de guerra. Entonces, hay que entender que esto no es a la deriva, no es aleatorio y que lo hacen con conciencia para poder conseguir sus objetivos. Sí, sí. Y interesante, tal vez ustedes dirán, oye, ¿por qué este tiene este polo ahí de Che Guevara? Che Guevara, un hombre, o sea, es algo, un mito. Porque ¿cuántos no creen que esto es un ícono? Muchos, ¿cuántos se han comprado una camiseta así por rebeldía? Ya no, el Che Guevara. O ven ahí a veces cantantes que se ponen su polo del Che Guevara. Entonces, los comunistas usan mucho al Che porque para ellos es como un ícono. Una persona que hizo cosas extraordinarias. Pero realmente, cuando tú te vas a la biografía, a la historia del Che Guevara, es obsoleto, es un fracaso. O sea, el Che Guevara fue un fracaso. O sea, fue un fracaso. Y Nicolás Márquez, un argentino, hizo una biografía muy, muy interesante del Che Guevara. Se los recomiendo. Y acá vamos a poner el libro de Nicolás Márquez. Buenísimo, porque él describe realmente lo que es, lo que fue el Che Guevara. Y a mí me gusta mucho una frase que el Che Guevara decía, ¿no? De esto, casi ya lo último, cuando yo lo iban a matar en Bolivia, porque hasta traicionado por Fidel fue. Pero tienen un ícono. Ustedes van a Cuba y hay un Che Guevara ahí en un edificio. Van a mi país y ven a la gente con un polo pues del Che Guevara, la revolución. Pero es solo un mito. Él no es un ícono, él es un fracaso. O sea, fracaso. Y interesante, mira, amigo, algo interesante del Che Guevara. El que incitó al Che Guevara a esto, al comunismo, fue una peruana. ¿A qué? Fue una peruana. Después se lo vamos a contar más adelante, pero fue una peruana que lo indagó y lo introdujo al comunismo. Incluso la peruana fue la que le presentó a Fidel. ¿Qué te parece? Entonces son informaciones que tal vez ustedes no tienen. Pero en el libro de Nicolás Márquez, se lo recomiendo. Vamos a poner ahí para que lo puedan tener, si tienen acceso, que lo puedan comprar, es muy bueno. Entonces, como decía, una de las frases que me gustó a lo último, cuando estaba en Bolivia, ya, que lo iban a matar, y él dice que no lo mataran, porque vivo valía más. Y hasta en eso se equivocó, porque muerto vale más, porque ¿quiénes no compran merchandisers del Che Guevara? Hay hasta monumentos del Che Guevara. Entonces, o sea, él prácticamente hasta se equivocó en su palabra, pues al final, ¿no? Se equivocó, porque no, algo más vivo, ¿no? Realmente vale más muerto, porque, mira, yo me compré un polo, obvio, yo no lo voy a usar por la calle, sino que lo compré para que tuviéramos una referencia de esto. Entonces, esto es solo una parte del manifiesto comunista, ya vamos a tener otros capítulos donde también vamos a indagar un poco más de lo que dice mi amigo y también vamos a hablarle un poco de la revolución cubana, de la revolución chavista. Es algo más palpable y más a nuestra época, ¿no? Porque tal vez Marx no es obsoleto, pero ellos implementaron lo de Marx, lo han implementado acá, pero ahora nosotros lo vivimos porque estamos en esta temporada. Entonces, los incito y los invito a darle me gusta, porque eso nos ayuda, de verdad nos ayuda, y es gratis, totalmente gratis, le das me gusta y ya, y activa la campanita para que YouTube te avise cuando podamos colgar un video. Y suscríbete por favor. Y otra cosa más, síguenos en nuestras redes sociales, estamos por TikTok, estamos por Instagram y por YouTube. Así que síguenos porque ahí vamos a estar dando buenas informaciones y no te olvides, dale like,